Y estamos nuevamente con ustedes, son ya las 6:01. Seguimos en Upao Noticias, siempre en vivo a través de Vivi Upao TV, la señal digital 3.1, el fanpage Vivi Upao TV y los 830 de la AM, Radio Estación Upao. Seguimos en este análisis desde la perspectiva, ya lo hicimos hace un momento, la perspectiva médica, científica, lo hicimos la semana anterior desde un enfoque jurídico, legal, y ahora queremos también conocer la opinión desde un punto de vista de nuestra fe, de la Iglesia Católica, sobre esta decisión, este fallo que ha emitido el Poder Judicial de autorizar al Ministerio de Salud y de Salud que se disponga lo que esa ciudadana, Ana Estrada Ugarte, desea, según lo que haya manifestado, hacer uso de su libertad, de poder tener una muerte digna y, según ella, no seguir sufriendo esta enfermedad incurable que padece desde los 12 años de edad. Conversamos para este análisis con el sacerdote Marco Antonio Pacherres, él es párroco en la parroquia Virgen de la Puerta de Florencia de Mora. Padre Marco Antonio, bienvenido a Upao Noticias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación nuevamente para compartir con ustedes el tema de hoy. Sí, padre, es un tema muy sensible, un tema que genera pues posiciones encontradas y queremos conocer cuál es la posición desde la Iglesia de nuestra fe como hijos de Dios frente a esa situación de la eutanasia. También sabemos que hay un pronunciamiento que han hecho los obispos, lo han hecho público respecto a su posición sobre esta decisión que tomó el Poder Judicial. Bien, en primer lugar, tener en cuenta y aclarar del hecho de que a partir de un caso concreto como es el de esta señorita que ha hecho todo el proceso para poder lograr este fallo del Poder Judicial, se ha abierto la discusión sobre el tema. Quiero primero aclarar sobre el hecho de que no es solamente el análisis de este caso concreto. Hablar de eutanasia es del tema de la eutanasia sobre la defensa de la vida. Entonces, el pronunciamiento de los obispos que reflejan la tradición y el magisterio de la Iglesia hacen referencia justamente a eso. No es que se rechaza a la persona, tampoco hay de alguna u otra manera una inhumanización o una falta de sensibilidad en relación a la persona, sino el hecho de poder afrontar el tema de la eutanasia como una problemática desde el punto de vista, como lo ha dicho usted al inicio, legal, médico y ahora moral desde el punto de vista de la fe. Entonces, la eutanasia es algo que no se acepta desde nuestra postura por el hecho de estar a favor de la vida. No significa de que vamos a ir al extremo de lo que podemos caer como una distanasia, es decir, un ensañamiento terapéutico, a cualquier forma que la persona o el cuerpo siga vivo o aparentemente vivo, a pesar de que haya sufrimiento, dolor. Eso es una distanasia o encarnecimiento terapéutico, que es el otro extremo al cual obviamente nosotros tampoco estamos de acuerdo, porque lo que nos lleva al equilibrio para poder buscar o encontrar una luz hacia una solución es la dignidad de la persona humana, que es el principio fundamental de la bioética personalista de la cual nosotros asumimos para poder afrontar estos temas. En el caso concreto de esta persona, de alguna u otra forma ha tomado esta decisión, ha luchado aparentemente para un derecho sobre el derecho que supuestamente tiene la persona para poder decidir sobre su vida y por lo tanto cae en el hecho de no ser aceptado tampoco por la Iglesia, porque entonces es una decisión en contra de un don, no de algo que se ha apropiado. Yo tengo un derecho o puedo ejercer derechos sobre algo que he poseído. La vida es algo que he recibido, no que he poseído. Y por lo tanto, al poseerla, tengo la obligación o la responsabilidad de construir sobre esa base. Como la otra vez conversaba con unos jóvenes, les explicaba, yo puedo decidir sobre qué construir sobre la base, sobre un piso. Pero si yo quiero quitar el piso y construir sobre el aire, entonces no voy a poder. La vida es la base de todo. Y si esa vida yo la saco, la construcción no tiene sentido en ese aspecto. Correcto. Padre Marco Antonio, para que nuestros televidentes, internautas y oyentes puedan internalizar lo que usted nos está compartiendo esta tarde,
porque es un tema muy sensible y hay que entenderlo. Sabemos que Dios es amor y quiere que sus hijos, nosotros, vivamos siempre en un clima de amor, de felicidad. No quiere vernos sufrir, no quiere vernos llorar, desesperarnos, y que las familias también sufran al ver a alguien que está postrado en una cama, casi sin vida. Sin embargo, esto cómo entenderlo cuando sabemos de que no podemos privarle cuando alguien quiere decir, yo quiero, Dios mío, que ya me recojas, quiero que morir dignamente, ya no quiero seguir sufriendo, ya no tengo opción porque mi vida ya no tiene sentido y quiero que tú estar junto a ti y quiero que me ayudes con una muerte asistida a través de la ciencia. En esos casos, Dios, ¿cómo actúa frente a nosotros, Padre Marco Antonio, para poder entender esto de la vida que es tan importante? Creo yo que primero hay que diferenciar sobre la petición de lo que normalmente se usa cuando se hace la oración de decir, Señor, llévame o recógeme, ¿no? Al hecho de decir, ahí te voy, ¿no? Porque una cosa es pedir al Señor y decirle, mira, es mi sufrimiento, que se haga en mí según tu voluntad y me dejo llevar. Y ahí viene, como decía el Papa Benedicto XVI en su escrito de motu proprio Porta Fidei, que el dolor del ser humano o la enfermedad tiene que ser afrontada en relación a la ciencia. Hay que poner todos los medios para poder alcanzar una salud, pero no significa de que tengamos que usar los medios para aniquilar a la persona y aniquilando a la persona, aniquilar el dolor, porque no estaríamos yendo para sanar a una persona, sino para aniquilar a la persona. Y es muy diferente al hecho de decir y hacer una oración pidiendo al Señor ese sosiego del dolor, y también lo decía el Papa Juan XXIII cuando hablaba a los enfermos, y Juan Pablo II en su carta a los enfermos en el tiempo del jubileo en el año 2000, de que la ciencia tiene la obligación de acompañar en la dignidad del proceso de enfermedad. Y también cuando ya la ciencia humana limitada ya no sea capaz de poder afrontar aquello que va a ayudar al ser humano, la dignidad del ser humano está en buscar ese proceso espiritual. Aunque no conocemos quizás ese otro camino de la persona que ha solicitado esta eutanasia, también se tendría que ver cuántas otras personas a lo largo de este caminar, quizás no por la gravedad de la enfermedad o quizás con algunos otros tipos de enfermedad también graves y terminales, han podido encontrar esa paz en el proceso de ofrecimiento de su dolor. Obviamente soy consciente de que hablar de estos términos desde la vereda de la salud, como usted y como yo, no es tan sencillo, porque quien está postrado en una cama, quien está sufriendo el dolor es la otra persona. Obviamente eso no significa que no nos dé la oportunidad de ser compañeros y acompañantes, no solamente desde el dolor afectivo, desde la compasión, es decir, pobrecito, pobrecita, sino desde la misericordia. Y la misericordia significa el hecho de ver ese dolor, acompañar ese dolor y poner los medios científicos, pero también espirituales, para sostener un corazón que humanamente se puede cansar, como parece que ha sucedido en este caso concreto, pero que espiritualmente puede ser también ofrecido al misterio de la pasión del Señor. Bien, padre, es un tema, como usted dice, muy delicado, muy sensible, que obviamente no quisiéramos estar, como se dice, en los zapatos de esta ciudadana, que como lo ha dicho, lleva 30 años de su vida sufriendo esta enfermedad que es incurable, una enfermedad denominada la polimiositis, que es una enfermedad degenerativa. Y nos decía, pues, hace un momento el doctor, el médico Miguel Tresierra, que es una enfermedad, pues, degenerativa, que no te responden los músculos. Pero como usted dice, ¿no? Solamente Dios es quien decide en qué momento nos lleva junto a Él, a su reino. Algunas palabras finales, de repente, podría ser que esta ciudadana llegue a escuchar estas palabras suyas, padre Ana Estrada Ugarte. ¿Y qué le diría a usted si estuviera frente a ella en este momento? En primer lugar, que es muy difícil
tratar de dar una postura con un prejuicio, ¿no? Porque ya ver a la iglesia muchas veces nos genera el prejuicio de rigoristas, de mentes cerradas, y por lo tanto no, como algunas veces se ha escuchado en estos días, cuando se han leído pronunciamientos también de otras partes y de otras posturas dentro de la iglesia, obviamente defendiendo la vida, el hecho de que no es una insensibilidad. Obviamente cualquier persona que le diga a nuestra hermana Ana, te comprendo, no va a llegar a la dimensión. Si está a favor o no a favor de la decisión que ha tomado, nadie va a comprender la dimensión del dolor o de la angustia que ella pueda sentir. Por lo tanto, si nadie puede comprender ese dolor, yo personalmente como sacerdote le invitaría a hacer un acompañamiento a quien sí puede entender un dolor humano profundo de soledad y de angustia, que es Cristo en la cruz, que es a lo que nos estamos preparando para este tiempo en Cuaresma. No solamente para el hecho de poder decir sí o no a una postura, sino al hecho de encontrar una compañía de corazón, a encontrarle un sentido a la vida y a una motivación, al poder ofrecer desde ese ámbito espiritual a quien desde la cruz, desnudo, como se presenta en los evangelios de Juan, entregó todo a Dios, entonces también poder hacer ese camino de acompañamiento y quizás con la esperanza de que de ese acompañamiento surja el hecho de que ella pueda encontrar paz. Porque quizás lo primero que le diría es, al margen de la postura, lo que me interesa es que tú encuentres paz espiritual, en ese deseo de poder alcanzar esa paz también corporal. Y por ello, ayudarle a discernir y a darse cuenta que la vida es un regalo, la vida es un don, y no somos nosotros dueños de ello para poder decidir en el hecho de terminarla cuando nosotros nos parezca en ese sentido. Bien, padre, muchísimas gracias. Estuvimos con el sacerdote Marco Antonio Pacherres, de la Parroquia Virgen de la Puerta de Florencia de Mora, analizando, llegando a un discernimiento acerca de la eutanasia, una mirada desde la Iglesia Católica. Muchas gracias, padre Marco Antonio Pacherres. Buenas noches. Muchas gracias también por la invitación. Buenas noches. A usted. Vamos a ir a una pausa y regresamos ya con la parte final de UPAO Noticias.